¿Alguna pregunta que No, haya me pasé que, para acá. Me pasé para jóvenes? acá. ¿Alguna pregunta que tengan sobre el tema del régimen económico? ¿Todo claro? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que Creo sí, que quedó ¿verdad? claro el tema. Bien, yo Sí. creo, jóvenes, que igual yo les voy a subir las asignaciones. Ya les mencioné que tienen que ir haciendo una presentación y un video. Creo que con esa asignación vamos a terminar de completar el estudio de ese tema, ¿verdad? Así al igual que el tema de patrimonio familiar. Quiero recordarles que el tema de régimen económico hace referencia a a la relación económica entre los cónyuges y que en nuestro país se establecen tres tipos de régimen económico. Está el de sociedad ganancial, el de separación de bienes y comunidad de bienes. Recuerden que el tema de establecer una capitulación prematrimonial o una capitulación matrimonial se establece o se conoce como un contrato accesorio al matrimonio, aunque con muchas discusiones lo mencionábamos anteriormente, ya que actualmente es posible establecer un régimen económico a un tiempo después que la pareja haya contraído matrimonio, ¿verdad? Recuerden que se puede modificar en cualquier momento. Recuerden cuáles son bienes propios y privativos, cuáles son bienes gananciales y no olviden que la gente va a llegar a su consulta y le va a decir, abogada, abogado, me quiero divorciar y es responsabilidad de ustedes tener claro o aclararle al qué tipo de bienes sí tienen acceso y a qué bienes no tienen acceso en apego al tipo de régimen económico que reguló su patrimonio y al tipo de bien que pretende dividir. ¿Correcto? Ok, no olviden, jóvenes, también, no olviden leer, perdón, eso solamente es a título de resumen, no olviden leer, no olviden, permítame, Manrique, si se me permite terminarle el resumen. em, Entonces, y les decía que para efectos de liquidar el régimen económico, el Código Procesal Civil lo establece, hay un par de artículos, lo hacemos a través del procedimiento abreviado, también lo habíamos mencionado. Y lo que pretendemos con esto es llegar donde el juez y decirle y comprobarle, ¿verdad? Los bienes adquiridos durante el matrimonio, sobre todo, ya sabemos que de manera supletoria o, sí, cuál es el régimen económico que se asigna cuando las partes no lo han establecido y el Código Procesal Civil nos establece el procedimiento de cómo lo vamos a liquidar, ¿verdad? Hasta llegar a la división de los bienes y su respectiva inscripción en el Instituto de la Propiedad, ¿verdad? Cuando se trate de este tipo de bienes. Entonces, eso a título de resumen, es muy importante ese tema y lo vamos a relacionar con este tema del patrimonio familiar, que es el que continúa. Díganos, Marrique. Sí, sí, abogado. Hay algo que todavía, bueno, no me quedó claro, no sé, será que me perdí algo. Cuando se va a contraer matrimonio por obligación o por requisito legal, se deben de firmar esos tipos de sociedades dentro del régimen económico. Es Claro, obligatorio. claro que sí. A partir del 2015 se estableció como un requisito adicional. Ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Ajá. Pero en aquellas partes, aún en el 2026, mucha gente no lo hace. Ajá. Entonces, la ley pues le asigna uno de manera obligatoria, que es ¿cuál es el régimen, Manrique? ¿Perdón? ¿Cuál es el régimen que le aplica la ley, que le asigna la ley cuando usted no lo define? El de la sociedad ganancial. Correcto, muy bien. Díganos, Alina. El video de qué tema tiene que tratar y cuándo se tiene que entregar. Ya lo habíamos mencionado para que fueran trabajando. Yo voy a trabajar sobre las asignaciones de esta unidad a partir de mañana, ¿verdad? Que es cada uno de los... ¿No había entrado a clase usted, Alina? Sí, sí había entrado, pero hubieron algunas veces hasta que entré tarde. Ya. Bien, hay que estar pendiente del aula virtual. Ahí les voy a subir las asignaciones a partir de mañana. Está bien, solo De que abogado, me podría decir el tema para ir avanzando en el video, por favor. Bien, el tema de, bueno, todos, el de primer tema es Régimen el tema de, económico.
el tema de régimen económico, patrimonio familiar, régimen y sociedad y paternidad filial. Uno de los cuatro temas, uno de los tres temas, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Dígame, Giselle, ¿alguna pregunta en relación al tema de régimen económico para terminar el tema? Gisela, Hola, abogado, buenas tardes, ¿me escucha? sí, correcto, Ah, ok. Pues mi pregunta realmente es más que todo en base a las tareas, porque yo hice ya los 3 videos conforme a como usted había dicho, ve al correcto, capítulo, al video 1, sus características, su introducción, su portada, correcto. la parte de bienestar de los hijos, todo tal cual así era, ¿verdad? Le pregunto esto porque yo ya lo hice y no quiero volver a repetir. No, está bien. Recuerden que el único objetivo Ah, de los ok. videos es que ustedes lean y puedan poder repasar lo que acabamos de Y sí, abordar. y eso que tengo unas duditas ahí en cuanto a lo del tema que viene, pero cuando lo toque se las voy a preguntar. Correcto, muy bien. Ok, ¿Alguien? listo. Abogado, disculpe. Solo que me gustaría que nos los aclare porque tenemos yo creo que, bueno, yo me confundía hace poquito con los comentarios de algunos compañeros. Eh, yo trabajé ya el video de régimen económico. El siguiente tema es patria potestad y afiliación, creo que es el siguiente. ¿O no? El primero es régimen económico, Ajá. El el segundo segundo es es patria potestad y el tercero patria potestad. Ajá. paternidad y filiación, el Esos tercero. son los 3 videos. Pero lo único que les voy a pedir para los que no lo han no lo han hecho es que el tema de paternidad y filiación incluyan la ley de maternidad y paternidad responsable. Ah, ok. Incluyan el contenido de la ley. Eso es lo que sí, ¿verdad? Los que Ok. no lo han Gracias, hecho. abogado. Gracias, Bien, gracias. Abogado, ahí sí me perdí. Entonces el segundo es del patrimonio familiar, el que sigue, ¿verdad? El primero régimen económico, el segundo del patrimonio familiar y el tercero la paternidad y filiación. Y correcto. ese sí, por ejemplo, en mi caso sí me apareció en lo que googleé y busqué la información, sí me aparecía la ley de paternidad y maternidad, el artículo 3 y varios ahí. Sí, la ley de maternidad y paternidad responsable Ajá. también incluye su reglamento, pero eso lo vamos a abordar a partir de mañana. Ah, ok, Em, perfecto. Igual, estoy tratando de probar algo. Quiero ver si tal vez después de lo que se explica acá, ustedes lo estudian y lo practican en un video, tal vez se hace mucho más fácil para que ustedes lo puedan aprender. Pero bien, revisemos el tema de patrimonio familiar. Jóvenes, quiero mencionarles para empezar que el tema de patrimonio familiar es una figura constitucional que se describe a partir del artículo 118 de la Constitución de la República. Claramente se define que el patrimonio familiar, ¿me confirman si pueden ver el código de familia proyectado? Sí, abogado, sí, sí. Ok, bien, perfecto. Entonces les decía que el patrimonio familiar, jóvenes, así como la ley, el Código de Familia lo establece, es una institución jurídico-social que pretende destinar uno o más bienes para la protección de la familia, a diferencia del régimen económico, en donde regula la relación económica entre los cónyuges y los cónyuges con terceras personas. El patrimonio familiar, repito, pretende declarar judicialmente un bien para el cuidado, protección o sostenimiento de la familia. Les repito, existe un artículo, se consagra en el artículo 118 de la Constitución de la República, ¿verdad? En donde nos dice que la figura de patrimonio familiar se regulará em, en el Código de Familia, prácticamente nos lo dice, y tiene como finalidad pues proteger a la familia, ¿verdad? Proteger los bienes esenciales para el sostenimiento y cuidado del hogar, así como el hecho de garantizar el sustento de los miembros del grupo familiar o del núcleo familiar. Por otra parte, vamos a revisar los artículos que se mencionan claramente, que nos dice que para efecto de patrimonio familiar es posible declarar patrimonio familiar bienes con el objetivo de que bienes sean afectados por deudas o actos de disposición que perjudiquen a la familia, así como el hecho de salvaguardar especialmente los intereses de los hijos menores o personas con discapacidad, porque vamos a ver más adelante que si bien es cierto, la ley establece que el tiempo mínimo para
declarar patrimonio familiar es de 15 años, es posible que existan algún hijo con discapacidad. Entonces vamos a declarar un patrimonio familiar por más tiempo. Vamos a aprender que en nuestro país no basta con que venga Eric y le diga a su esposa, esta casa es el patrimonio familiar de mis hijas. Sé que lo han escuchado ustedes de sus padres o ustedes como sus padres lo han dicho, ¿verdad? Sí, abogado. Y lo que pretende o la intención que demuestran con esa expresión es que esa casa probablemente va a ser transferida a sus hijos, ¿verdad? O va a ser la casa que los va a cuidar, o va a ser esa casa que el techo que va a tener para su protección. Pero déjenme decirles que desde el punto de vista legal, declarar un bien patrimonio familiar significa ir donde el juez y decirle, señor juez, declárelo patrimonio familiar. Eso es en nuestro país declarar patrimonio familiar. Y lo mismo puede ser, lo podemos valorar desde un negocio. Supongamos que el señor Eric Cárcamo tenga tenga una fábrica de cajas o tenga Marvin Martínez o Heidi Fuentes sean esposos. Vamos a partir de que el señor Marvin Martínez y Heidi Fuentes son esposos y producto de su trabajo pues han logrado construir una panificadora. Tienen una fábrica de pan. ¿Ok? En este sentido, ellos perfectamente pueden ir donde el juez y decirle que por favor declare patrimonio familiar esa fábrica de pan, con el entendido que todo lo que las utilidades que se obtengan de ese negocio va a ser destinado para el sostenimiento del hogar. Esto es para plantearles un ejemplo, para que nos quitemos de la cabeza que solamente pueden ser declaradas casas patrimonio familiar. No, se puede declarar una industria, un comercio, un mercado, un mercadito, una hacienda de cultivo de plantas o de árboles frutales que se dediquen a su explotación, etcétera. Entonces, todo esto nos denota, jóvenes, la posibilidad que usted venga y le diga al juez que quiere proteger este bien, pero ¿con qué objetivo lo quiere proteger? Para que alguien más no le eche mano, porque claramente nos establece la ley ciertas características puntuales de un patrimonio familiar. ¿Alguien las recuerda o alguien las pudo ver por ahí? ¿Qué características tiene el patrimonio familiar? Protege a la familia, Ok. generalmente Ujú. recae sobre una vivienda, no. Son inembargables, son inalienables y son indivisibles. En otras Divisibles. palabras, son intocables, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos con declarar un bien patrimonio familiar. Díganos, Alina. Yo tenía una pregunta acerca de que si el patrimonio familiar, entonces si todos ahí en la familia están de acuerdo que, póngale que el patrimonio familiar sea una vivienda, pues que esa vivienda se venda, eso sí es legal. ¿Cómo? No lo entendí. Ok, que pongamos que una vivienda es el patrimonio familiar. Declarada Entonces, judicialmente. sí, entonces vienen los, los dueños del patrimonio familiar y quieren vender la propiedad. Entonces, mi pregunta es que si eso se puede, que si eso es legal, aunque Bien, ya fuera declarada patrimonio familiar. sí, es posible, sí y solamente sí se describen las causas que la ley contemplan para poder disolver el patrimonio familiar. Y aquí se establece en el artículo 93, pero ya vamos a llegar a eso, ¿ok? Tengamos un poco, ya vamos a llegar a eso. Entonces, les recuerdo, la patrimonio familiar es una institución jurídico-social que pretende destinar uno o varios bienes para la protección del hogar y el sostenimiento de la familia. Recuerden su finalidad. Busca proteger a la vivienda, una industria, un comercio y los bienes esenciales de la familia, garantizando el sustento de los miembros del grupo familiar, así como evitar que determinados bienes sean afectados por deudas o actos de disposición que perjudiquen a la familia, jóvenes. Ahora, recuerden, no olviden que no solamente casas de habitación pueden ser declaradas patrimonio familiar.
También pueden ser predios cultivables, establecimientos industriales, casas comerciales, una pulpería, un mercadito, etcétera. Esto es un resumen, ¿verdad? Vamos a ver lo que el código nos lo establece. ¿Quién puede constituirlo? Pues lo pueden constituir el papá, la mamá o ambos sobre bienes propios o bienes gananciales. También la ley nos establece que el patrimonio familiar puede ser constituido por una tercera persona, una persona que herede una casa. Perfectamente el abuelito le puede decir, yo le voy a heredar esta casa a mi amado nieto y en el mismo acto testamentario de la herencia dispone que se declare patrimonio familiar por 20 años, por ejemplo. Y con eso automáticamente se establece un bien intocable. Ese es el objetivo. De igual forma, vamos a aprender que es posible que el Estado de Honduras también lo sea, también otorgue, sobre todo en aquellos casos en donde existe el otorgamiento de tierras de parte del Estado de Honduras, es posible que el Estado otorgue la escritura pública junto con esa anotación de declaración de declaración de patrimonio familiar para efecto de proteger el bien. Aprendimos, quiero que recuerden que el patrimonio familiar tiene estas tres características, son indivisibles, inalienables e inembargables. Las tres I, indivisible, inalienable e inembargable. Inalienable, jóvenes, es que no significa que no pueden venderse libremente, eso significa. Y tampoco pueden ser grabados con hipotecas u otras cargas, salvo con la autorización del juez. En la actualidad, el Código de Familia establece que el patrimonio familiar no tiene que exceder el valor de 1 millón de lempiras. Sin embargo, este monto o este valor puede ser ajustado o revisado por el juez tomando en cuenta, jóvenes, el índice de inflación vigentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que puede ser más de 1 millón? Sí, claro que sí puede ser más de 1 millón, siempre y cuando el ingreso y la capacidad económica de las partes denoten el bien. Supongamos que dos personas que se dedican a la economía informal, por ejemplo, que tengan dos puestos de venta, pretendan declarar un bien que cuesta 20 millones, difícilmente van a poder comprobarle al juez el origen de los fondos, a no ser que el bien haya sido heredado, ¿verdad? O donado, debidamente inscrito. Eso para efectos de eh, es respetar el contenido del artículo que define que el patrimonio familiar es directamente se establece tomando en cuenta la capacidad económica de las partes. ¿Ok? Ojo, ojo con eso también. Entonces, revisemos lo que establece el Código de Familia, ¿verdad? El artículo 82 lo establece claramente, el concepto, ¿verdad? Nos dice que el patrimonio como tal, esta institución jurídica. Dígame, Jessy. Sí, abogado, en caso de una emergencia, si la familia se quedara sin dinero o tiene alguna urgencia médica, ¿qué tan difícil es que el juez le dé permiso de vender o hipotecar esa casa? Bastante difícil porque en la modificación, extinción o reducción del patrimonio familiar interviene el Ministerio Público. Y el Ministerio Público va a intervenir, jóvenes, velando porque el patrimonio no se extinga. Entonces cuesta. No es como que usted en este momento y en sí, usted tenga la necesidad y el juez mañana se lo autorice. No. Mandan a hacer estudios socioeconómicos, tiene que comprobar que usted y su esposo se quedaron sin medios de subsistencia y cuando tengan todo lo necesario, el juez autoriza la modificación del patrimonio familiar o quitarle el título de patrimonio familiar por necesidad pública. Pero es posible, pero no es sencillo. Si la pregunta es que si es sencillo, la respuesta es no. Díganos, Marrique. Abogado, por ejemplo, si una familia tiene, por ejemplo, una empresa y esa empresa tiene activos o la empresa vale más del 1 millón de lempiras, lo embargable sería el resto. Por ejemplo, que tuviera No. unos 5 millones de lempiras.
No, ¿Lo embargable sería el resto o cómo sería la parte no, judicial ahí? ¿Cómo no. actuaría? Si su empresa cuesta 5 millones y usted presenta ese bien para que sea declarado patrimonio familiar y y en las averiguaciones que el Ministerio Público hace, pues indaga el origen de los fondos, la declaración de impuestos, cómo ha estado, todo, todo, todo. Y una vez que se otorgue como patrimonio familiar, toda la empresa se declara patrimonio familiar. Pero con el entendido, jóvenes, que lo que se reciba en carácter de utilidad de esa empresa va a ser destinado para el sustento de la familia. No significa que Manrique va a sacar para comprarse un carro, para irse de viaje, para poder mantener a la otra familia, no. Él va a tener claro que todo ese dinero va a ser destinado para el sustento de la familia. Y Mm. en ese escenario, él puede ser perfectamente requerido para que presente cuentas, en el caso de que no se cumpla esa disposición que la ley establece. ¿Ok? Gracias, abogado. Sí, Edras. entendí. Abogado, ¿se puede heredar un bien en vida establecido como patrimonio familiar? Bien, ese concepto de heredar bienes en vida no existe en materia de sucesoria para que no lo utilicemos ya, ¿verdad? A usted le pueden donar un bien, su abuelita le puede donar un bien, por ejemplo, y si acaso que usted tuviese hijos, vea que Esdras tuviese un hijo de 1 año, perfectamente ella le puede donar el bien a usted, su abuelita, y le puede, en ese acto de donación, puede establecer que ese bien sea un patrimonio familiar constituido a favor de su núcleo familiar. Porque la ley claramente nos establece que se puede nombrar un patrimonio familiar por cada núcleo familiar, valga la redundancia. Entonces, supongamos que Edras tiene una familia de lunes a jueves y tiene otra familia de sábado a domingo. ¿Puede tener dos patrimonios familiares? Sí, sí puede. La ley no prohíbe eso. Es más, establece claramente esta división de que se puede nombrar uno diferente para cada uno de ellos. No, no lo dice así, ¿verdad? Que le permite a Edras tener dos familias ni nada de eso, sino que solamente establece la posibilidad que existan más de un patrimonio familiar. Vamos a ver, Elisa. Sí, abogado, es referente a lo que mencionó al final. Vaya, por ejemplo, tal vez no que tengan dos familias, pero el patrimonio familiar, ¿cómo aplicaría? Solo, digamos, para el núcleo familiar, mamá, papá y sus hijos en común, o también entrarían los hijos que cada uno tiene por fuera. No, vamos a ver. Cuando hablamos de que la ley establece la posibilidad de que exista más de un patrimonio familiar, es por núcleo, ¿verdad? Y cuando digo que hago este ejemplo, que tal vez fue muy malo, pero puede ser posible que Esdra ya haya tenido una relación primera, ¿verdad? Con una muchacha y que ha procreado 2 hijos. Se divorció, ¿verdad? Y tiene una nueva relación en este momento. Y que él quiera declarar patrimonio familiar para sus primeras hijas, por ejemplo, y que actualmente quiera nombrar otro para su familia o su matrimonio actual, los hijos procreados en su matrimonio actual. ¿Es posible? Sí es posible. Porque al momento de hacer las inscripciones, lo que se inscribe ante el Instituto de la Propiedad es la sentencia. Se lleva en donde el juez ordena que esté bien, se le agregue la anotación de patrimonio familiar a partir del 15 de junio del 2026 por una duración de 20 años, por ejemplo. Porque, ¿qué es lo que le he mencionado? El patrimonio familiar, el tiempo mínimo por el cual debe ser constituido, ¿por cuánto tiempo es? Es por 15 años, establece la ley. Sin embargo, puede ser constituido por más, porque nos define que el patrimonio familiar pretende proteger al hijo más chiquito de la familia. Y si el hijo tiene 1 año, ¿por cuánto tiempo le pedirían ustedes al juez que declare patrimonio familiar ese bien? 20, 21. 18. Por 20, por 20, ¿verdad? Perfectamente lo pueden pedir al juez que lo declare ese bien patrimonio familiar por 20 años. Entonces, esa casa o esa industria, ese comercio va a estar protegido por 20 años. Porque como les decía anteriormente, lo que se pretende a través de esta figura es eso, ¿verdad? Proteger la vivienda o los bienes esenciales para la familia
o garantizar el sustento de los miembros del grupo familiar. Eso no lo olviden. Bien, regresando a los códigos a los artículos que se describen en el código, el artículo 83 nos dice que el patrimonio familiar se conforma o deberá fijarse de conformidad con la capacidad económica de los contrayentes. Jóvenes, no crean que porque una persona adquiere una casa de habitación o un comercio con dinero ilícito, va a poder como mecanismo de protección o con interés, con intención de hacer fraude de ley, declararlo patrimonio familiar. Ahí hacen las averiguaciones, ¿verdad? Entonces usted como abogada, abogado, pregunte siempre el origen de los fondos o los orígenes del bien. ¿Verdad? Le dice, señora, ¿de dónde obtuvo? No, esta es una herencia, présteme el testamento, o présteme la sentencia de declaración intestada, o présteme usted, siempre tiene que garantizar la forma en que el bien se obtuvo, ¿verdad? Para evitarse algún tipo de conflicto a la persona que usted va a representar. Porque como les decía, una persona que se dedica a la economía informal no va a poder tener acceso tan sencillo a una casa de 10, 15 o 20 millones, ¿verdad? Que pretende declarar patrimonio familiar, sin evidentemente tener la necesidad, la obligación de presentar los orígenes de los fondos. De ahí se parte, de ahí este extremo de que Ya. se toma en cuenta la capacidad económica de los contrayentes. Luego Dígale. aprendimos que según el código de familia, no solamente una casa puede ser declarada patrimonio familiar, sino que también se establece la posibilidad que sean industrias, establecimientos comerciales, fincas, parcelas cultivables, fincas, un mercadito, como les decía anteriormente. Hay mercaditos que dan mucha plata, jóvenes, y ustedes lo pueden proteger para efectos de que no sea, nadie se los pueda tocar. Y normalmente a nosotros nos consultan la gente antes de iniciar algún tipo de relación, de pedir algún préstamo en algún banco, en el abogado. ¿De qué forma puedo proteger esta casa yo en caso de que este negocio que voy a iniciar con mi esposa, con mi esposo, no nos vaya bien y el banco nos quiera quitar esta casa, que es el bien que nos da la morada, ¿verdad? O que nos cuida? Entonces la respuesta es ¿verdad? Declararlo judicialmente, pero recuerden que el bien tiene que estar pagado, libre de gravamen. No puede estar no puede estar siendo pagado ni nada por el estilo. Por eso parte de los requisitos para eso es este. Díganos, Heidi. Abogado, y con relación a lo que usted menciona de que nosotros ya como abogados, si vamos a hacerle la declaración a alguien o le vamos a hacer esa instrucción, eso, ¿qué pasa si nosotros pasamos por alto el no solicitarle al cliente de dónde obtuvo ese bien? Cuando uno va al registro de la propiedad o a algún otro lado donde se inscribe, le rebotan la documentación a uno No, o el Ministerio Público se la va a pedir y le va a decir en el proceso, cuando él se apersona el proceso, le va a decir, bueno, y usted se le olvidó, le van a decir, bueno, al señor juez o a la señora juez, por favor, que describa o que compruebe el origen de los fondos a través de los cuales obtuvo el bien. Y usted le va a tener que explicar al cliente que tiene que presentar de dónde la pagó, la escritura, o la donación, o la herencia, o lo que sea. Normalmente uno lo describe, ¿verdad? Cuando le pide al juez si lo pagó con bienes propios, por cuánto tiempo, si lo utilizó en algún préstamo bancario, si fue herencia, legado o donación. Si usted se le olvida, se lo van a acordar. No crean que se lo van a hacer nombrar tan sencillo. sí, Dania. eso es lo que yo quería saber. Ujú, ujú. Está bien. Sí, buenas noches a todos. Abogado, tengo una duda. Si el padre, por ejemplo, es un derrochador, ¿se puede solicitar la constitución de un fideicomiso para asegurar los bienes? Claro que sí, ya lo vamos a mencionar y es posible que ustedes recuerdan que nosotros en derecho romano, y lo vamos a estudiar más adelante, en derecho romano nosotros estudiamos la figura de prodigalidad, ¿verdad? Que buscaba declarar pródigo a una persona que malgastaba, dilapidaba
o mal utilizados los bienes destinados para el sustento de la familia. La ley también establece que podemos ir donde el juez y decirle, señor juez, por favor, declare esta casa, este comercio o esta industria o ambos patrimonio familiar porque don Pedro está mal versando o mal utilizando el dinero o los bienes producto de ese negocio. O existe el riesgo que lo malverse, lo venda, lo regale. Entonces el juez valora y lo declara patrimonio familiar. Y una vez que la sentencia se emite, repito, se lleva al Instituto de la Propiedad y se inscribe. ¿Verdad? Abogado, pero me imagino que no es solo así como así que la otra persona va a decir, mire, que mi esposa es un despilfarrador. Se tienen que mostrar pruebas de lo que están Claro, diciendo. yo ya se los dije desde el inicio, ustedes a partir de ahora, cada uno de los hechos que ustedes describen, usted tiene que tener los medios de prueba que acrediten ese extremo. Caso contrario, mejor que chismeando en la colonia, porque el juez hay jueces que desestiman los pasos, ¿verdad? Cuando sus medios de prueba no sustentan cada uno de los hechos que usted expresa. Entonces usted, ¿se acuerda que yo les decía? Si usted va a decir esto, es porque usted lo va a probar con esto. Si usted va a describir esto en un hecho, usted va con esto de los contrarios, uno ni lo escribe. Yo siempre se los he mencionado y más adelante cuando miremos divorcio, ahí lo volvemos a retomar o cuando miremos alimentos, por ejemplo. Pero sí, ¿es posible? La respuesta es sí, Dania. Es posible que usted identifique una persona que está mal administrando el dinero. Es posible que usted llegue ante el juez y le solicite que declare bienes patrimonio familiar. Ya lo vamos a ver y claramente la ley lo establece. Bien, entonces les mencionaba, jóvenes, que es posible declarar no solamente casas de habitaciones, ¿verdad? Y aquí lo que les decía anteriormente, miren, el artículo 85 nos dice que solo puede fundarse un patrimonio familiar para cada familia, por el padre, la madre o ambos. Y estos bienes pueden ser bienes propios o privativos o pueden ser bienes gananciales. ¿Bien? O también perdón, también se puede nombrar un patrimonio familiar por una tercera persona. También es importante. Ahora, aquí lo que les mencionaba anteriormente y nos dice que el patrimonio familiar no excederá al millón de lempiras y las características que mencionamos, indivisible, inalienable e inembargable, y no podrán estar grabados ni grabarse, salvo el caso de servidumbre legal y judicial. Su compañera mencionaba, jóvenes, que qué pasaba ahora de que las cosas están bien caras, ¿verdad? Que una casa no cuesta 1 millón de lempiras. Y aquí claramente nos dice que esta cantidad podrá ser ajustada por el juez competente en base a la inflación vigente. 1 millón de lempiras en 1984 no es lo mismo que 1 millón de lempiras en el 2026. Pues evidentemente hay cálculos matemáticos que nos permiten a nosotros a tomar en cuenta la inflación vigente para poder pedirle al juez que nos permita declarar una casa de 5, 6, 7 millones como patrimonio familiar. Recuerden, siempre y cuando sea un bien lícito, ¿verdad? Siempre sea un bien lícito. Ahora, también su compañera mencionaba que si era posible echarle mano a un patrimonio familiar cuando ya estuviese constituido y existiese necesidad en el hogar. La respuesta es sí, ¿verdad? Es sí, pero que evidentemente no es un proceso tan sencillo, sino que tenemos que ir donde el juez, plantearle la situación por escrito, ¿verdad? Le decimos, señor juez, solicitamos la revisión, la modificación del patrimonio familiar, ya sea para su reducción o su extinción por esta condición. Y el juez llama al Ministerio Público, que repito, va a velar por los intereses del menor en el proceso para saber si se va a extinguir, si se va a reducir o qué es lo que va a pasar o se va a cambiar, ¿verdad? Por un bien de menor valor, permitiéndole utilizar para utilizar algún tipo de excedente para el sustento del hogar. Bien, miren, el artículo 87, jóvenes, nos dice que la declaración de patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Miren,
Normalmente, como les decía anteriormente, jóvenes, la gente suele declarar patrimonio familiar como mecanismo de protección, ¿sí? Entonces empieza el señor Eric Cárcamo con Heidi Flores y su esposa Heidi Flores y pretenden iniciar un negocio, ¿verdad? Ellos actualmente tienen su casa de habitación y hablan ellos y dicen, vamos a ir a preguntarle a un abogado porque ustedes saben que las instituciones bancarias no se quedan con ninguna deuda, ¿verdad? Ellos normalmente usted queda mal y le caen a cualquier bien que tenga al titular de la obligación. En este sentido, Eric va con la señora Heidi Flores. El abogado ya le dijo que va a declarar patrimonio familiar, que es una forma de proteger el bien, y lo hacen. Lo hacen y cheque. Piden el préstamo de 5 millones, 2 millones, 3 millones, caen en insolvencia, ¿verdad? Lo que ellos están claros es que aunque caigan en insolvencia, durante el tiempo, ojo, durante el tiempo que esté constituido el patrimonio familiar, ese bien va a ser intocable. En eso me siguen, ¿verdad? ¿Me siguen con eso? Sí. Ok. Bien. Pero ojo, al momento de que el término llegue a su fin, ¿se va a poder embarcar el bien? Claro que sí. Porque el patrimonio familiar, a diferencia de otras legislaciones, en donde automáticamente se le otorga la titularidad del bien a los beneficiarios, en nuestro país no. En nuestro país, una vez que el término llega a su fin, el bien regresa a la titularidad del propietario, ¿verdad? Original de quien lo otorgó. Díganos, Gisela. Abogado, una consulta. Entonces, en el caso de la parte que dice que es inembargable, en ese sentido no tiene un bloqueo financiero esa propiedad, por decirlo así, que está en ese concepto. ¿Cómo así? No lo entiendo. sea que en cuanto a un crédito bancario, por decirlo así, Ajá, ajá. el bien, si está en la parte de inembargable, no es como un bloqueo en cuanto a obtener un crédito financiero. Un crédito financiero sobre el bien, ¿Sí? ¿o cómo? Sí, sí, sobre el bien. Si el Sobre Bueno, ese juez, podría bien que ser. es Hipotecarlo. inembargable. si No, Ajá, que, podría correcto. ser. bueno, el juez nos dice que es inembargable, pero evidentemente en base a responsabilidades de los padres en este caso. Pero si usted necesitara, por ejemplo, junto con su esposo, solicitar un préstamo sobre un bien declarado patrimonio familiar, tiene que ir donde el juez a que se lo autorice. Si eso es lo que pregunta. Pero si el bien ya está Sí, declarado sí es. patrimonio, si un bien está declarado patrimonio familiar, no puede ser embargado, ojo, durante el tiempo que dure la figura establecida. Una vez que llegue el término, ahí nomás queda todo. Y Ah, ok. terminamos con Esdras hoy. Abogado, entonces, al momento de que se terminan los 15 años, donde el bien está protegido, y hay una deuda que requiere un embargo, ese bien puede ser embargado, ¿verdad? Claro que sí. Uf, Entonces, hay, se puede ah, proteger de alguna manera diciendo a la persona, bueno, yo estoy bien, lo voy a donar a un hijo mío como patrimonio familiar. no. Usted no puede hacer dos acciones sobre la misma. Usted tiene que llegar al término, ¿verdad? Y hacer una nueva. Lo puede donar, Ok. etcétera, pero igual una donación tampoco se puede hacer en fraude de ley, también está prohibida. Entonces, todo depende, bueno, depende, ¿verdad? De cada uno de los escenarios, pero lo que la gente recomienda es el establecimiento de un patrimonio familiar nuevo, porque la ley establece que usted lo puede declararlo a favor de cualquier persona que según la ley merezca el derecho a recibir alimentos. Y esto se contemplan en el artículo 211, ¿verdad? Del Código de Familia para que lo vayan leyendo para mañana. Bien, y terminamos con José y Sí. Blanca para ir cerrando. Les pido que por favor para mañana lean esos artículos nuevamente para avanzar un poco. Abogado, una consulta. En el IP, entonces, ese tipo de propiedades aparecen con alguna anotación que dice es patrimonio. Correcto.
allá. En el caso, abogado, que uno tenga un hijo especial, Discapacitado. Ujú. Ajá, incapacitado, significa que ese bien va a quedar de por vida. Vitalicio, sí. Vitalicio. Vitalicio significa que mientras la persona beneficiada se encuentre con vida, sí. Ok, Pero usted perfecto. tiene que pedírselo, pero igual, recuerden, estamos hablando de un proceso judicial, ¿verdad? No Ujú. estamos hablando de que porque usted quiere a su niño o niña, ya es no, usted tiene que ir al juez, pedírselo que se lo Demostrar. declare y llevárselo, la sentencia, llevarla al IP. ¿Ok? Ok. Gracias, abogado. Blanca. Abogado, en relación a los casos que más he escuchado yo, la gente que tiene deuda de tarjetas de crédito y a veces los bancos dicen que le van a embargar su casa o algo, ¿ahí entra eso o es algo totalmente distinto? Fíjese que es posible. Miren, jóvenes, el tema, pero sobre un bien declarado patrimonio familiar, no, ¿verdad? Ya lo Esa- aprendió, Ujú, ya ujú. lo aprendió. Pero, por ejemplo, si digamos Blanca ahorita tiene una deuda con una tarjeta de crédito de 5 millones de lempiras, ejemplo, y pretende como mecanismo de protección, porque lo único que tiene es su casa de habitación, por ejemplo, y ahorita que ya debe la deuda, pretende ir donde un abogado para que le ayude a declarar patrimonio familiar, eso es hacer fraude de ley. Ujú. Eso sí es hacer fraude de ley. Y no se la van a declarar, ¿sabe por qué? Porque el procedimiento establece hacer las publicaciones respectivas en donde diga que la señora Blanca Miriam Guevara pretende declarar la casa tal como patrimonio familiar. Si hay alguien que se quiere oponer, que se apersone al proceso. Entonces las instituciones financieras tienen gente contratada solo para eso, jóvenes, para estar viendo qué acciones las personas hacen, sus deudores tienen para poder establecer Estar acciones leyendo, ¿va? sí, estar haciendo acciones de oposición. Entonces, para que ustedes lo vayan aprendiendo desde ya. Les pido que para mañana, por favor, lo lean. Mañana terminamos, es un tema bastante corto para empezar con el tema de paternidad y filiación, donde nos vamos a detener un poco más. Paso lista y nos podemos ir retirando.